Buenos días, queridos hermanos. Quisiera llevarlos en esta mañana a meditar en un pasaje de la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Vamos a leer el versículo 5 y versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hace 2 días tuvimos un hecho que fue hablado por muchísima gente, fue transmitido por muchísimos canales de televisión y fue comentado inclusive por muchas radios y por muchos periódicos. Y fue nada más ni nada menos que el eclipse. El eclipse es una palabra del griego que quiere decir desaparición o abandono. Es un fenómeno en que la luz que viene de un cuerpo celeste es bloqueada por otro. Bueno, yo no soy astrónomo y no quiero tampoco que se rían aquellas maestras que saben muchísimo más que yo, profesoras, pero quise traer esto a la memoria porque pensaba que muchas veces en nuestra vida como cristianos somos eclipsados por distintos motivos. Y esta mañana quisiera que pensemos justamente en esto que hemos leído. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Qué importante sería que en esta mañana podamos pensar en aquellas cosas que realmente nos benefician en nuestra vida espiritual. A veces somos eclipsados por el pensamiento del recuerdo y venimos con una añoranza de la vida que teníamos en la esclavitud del pecado. Recuerdo ese pasaje en Éxodo capítulo 16, cuando el pueblo de Israel había salido hacia el desierto, y dice en el versículo 3 que decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dios los estaba liberando de la esclavitud del yugo de Egipto a través de la mano de Moisés. Y Dios los estaba guiando a través de Moisés en aquel camino que iba a ser hacia su tierra prometida, hacia el lugar donde iban a poder disfrutar de la libertad. Y estas personas añoraban volver a estar en esclavitud porque allí se sentían cómodos al tener ollas llenas de carne. ¿Cuántas veces ese pensamiento viene a nuestra mente de decir, pero antes yo no tenía que estar en las actividades de la iglesia, antes no tenía que levantarme y leer la Biblia, antes no tenía que tener todos estos requerimientos para que mi conducta sea distinta? ¿Cuántas veces el ser humano en su totalidad añora volver a aquellas cosas que tristemente nos han alejado de Dios? Que en esta mañana podamos pensar y podamos entender que así como se produjo este eclipse de sol, donde la luna se interpone entre el sol y la tierra no recibe esa luz que el sol da y no puede transmitir justamente esa belleza y ese beneficio que los seres humanos y toda la creación recibe, y si no podríamos tener vida a través del sol. A veces pasa con nuestra vida cuando somos eclipsados por un pensamiento que nos lleva a añorar las cosas que son lejos de Dios. Es como que nubla nuestra luz y donde no podemos iluminar como realmente deberíamos hacerlo hacia el mundo. Pero a veces también somos eclipsados por nuestros sentimientos y quizás el sentimiento del enojo
El sentimiento del enojo es algo que realmente nos sucede, al menos a mí, muchas veces. La vez pasada les hablaba acerca del enojo y no vamos a detenernos en esto, pero dice el apóstol Pablo en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces nos enojamos con otros, a veces nos enojamos con nosotros mismos, a veces nos enojamos por las cosas que nos suceden. Hoy no ha sido, mejor dicho, ayer no ha sido un día fácil, ha sido un día difícil en algunas situaciones que me ha tocado vivir y sinceramente dentro de mío tenía bastante enojo. Y a veces ese enojo nos eclipsa de tal manera que no podemos demostrar esa luz que el Señor quiere transmitir a través nuestro. A veces ese enojo nos lleva a tener actitudes que no demuestran esa luz que el Señor quiere hacer resplandecer a través de nuestras vidas. Y a veces ese enojo nos lleva a cegarnos de tal manera que no podemos ver lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero también podemos ser eclipsados por los deseos de la carne, por aquello que realmente nos atrae, por aquello que realmente lucha contra cada uno de nosotros y que muchas veces es presentado como algo bello, pero cuando nos damos cuenta que empezamos a mirar, nos damos cuenta que ahí está el enemigo queriéndonos hacer caer. Y dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de la carne. A veces somos eclipsados por los deseos de la carne. ¿Se acuerdan, mis queridos hermanos, de David? Si bien lo traemos muchas veces a la memoria, pobre David, ¿no? Decía mi papá, siempre como a Pedro le damos con un caño. Pero la verdad es que el Señor nos ha mostrado la vida de cada uno de ellos para hacernos entender que nosotros somos iguales muchas veces y que ellos han sido hombres y mujeres que han sido tentados como somos tentados nosotros y que han caído como muchas veces caemos nosotros. Y David dice que en el capítulo 11 de 2 Samuel, versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Fue eclipsado por los deseos de la carne. La carne nubló su vista. Inmediatamente no pudo su pensamiento ganar terreno, no pudo su mente darle lugar a lo que Dios le había dicho, y allí David comienza un descenso hacia la esclavitud nuevamente de todo aquello que iba a producir un desastre, no solo en su vida, sino en la vida de otros que le rodeaban, en la vida de su propia familia y aún en la vida de un pueblo entero. David fue eclipsado por los deseos de la carne. Por eso en esta mañana, mis queridos hermanos, trayendo este ejemplo que hemos vivido hace 2 días, quisiera que podamos ponernos a pensar detenidamente en este momento y entender de que el Señor quiere que pensemos en las cosas del Espíritu, no que pensemos en las cosas de la carne, y que pensemos que todos esos recuerdos que nos quieren alejar de Dios son cosas que vienen de Satanás para tentarnos a destruir nuestra vida.
que todos esos sentimientos aún de enojo y de distintas índoles, como pueden estar sucediendo, que nos alejan de Dios, quieren atacar nuestra vida espiritual para destruirnos. Y que todos esos deseos que quizás hemos tenido de la carne en estos días, fuera de los caminos de Dios, fuera del consejo de Dios, y que aún quizás nos puede pasar durante este día, a pesar de tener poco tiempo en los caminos del Señor, o a pesar de tener mucho, realmente quieren eclipsarnos para hacernos tropezar en esta vida cristiana, que debemos ocuparnos justamente, como dice la palabra de Dios que hemos leído en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Queremos disfrutar vida y paz en este día, queremos disfrutar la vida cristiana, queremos disfrutar de la aprobación de nuestro Señor, queremos disfrutar de aquellas cosas que no tapan la luz que el Señor quiere hacer resplandecer a través de nosotros. Mis queridos hermanos, no seamos eclipsados por todo ello, sino que en esta mañana podamos ser eclipsados justamente por la palabra de Dios para transformar nuestra vida y para, en vez de tapar, iluminar mucho más hacia lo que Dios quiere en este mundo. Que el Señor les bendiga y nos ayude a tomar las decisiones correctas en esta mañana.